Bueno, hola a todos, nosotros somos el equipo número uno y venimos a hablar sobre la unidad número 2 con el tema de adaptación, lesión y muerte celular. Este es el contenido que vamos a ver a lo largo de la presentación y como tal mi nombre es Beltrán Quiñones Jorge Luis y yo vengo a hablarles sobre la lesión molecular. Y bueno, para empezar, hemos de definir lo que es la lesión molecular y entendemos que es cualquier daño o alteración a nivel de las moléculas que componen las células de nuestro cuerpo. Que aquí podemos encontrar las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, etcétera, ¿no? Vamos a tener que este daño compromete la estructura y o la funcionalidad correcta de la célula. Y tendremos que hay distintos agentes que nos pueden causar dichas lesiones, como lo pueden ser los agentes físicos, genéticos, químicos, inmunológicos, biológicos e incluso desequilibrios en la homeostasis. Y bueno, tendremos que a partir de los agentes anteriormente mencionados se desencadenan tres mecanismos principales, donde encontramos al daño al ADN que se relaciona principalmente con las mutaciones, a la alteración de la homeostasis del calcio que se relaciona con la acumulación intracelular del mismo y al estrés oxidativo que se relaciona con las especies reactivas de oxígeno. En cada uno de los recuadros pueden ver las principales causas de estos. Y bueno, tendremos que cualquier daño que le ocurra al ADN se activará el gen P53, el cual es encargado de tener el ciclo celular en la fase G1 y va a activar mecanismos de reparación del ADN. Sin embargo, si hay una incapacidad para reparar o el daño es lo suficientemente grande, se envía a la célula a una apoptosis por vía mitocondrial, en la cual se libera el citocromo C y se activa la cascada de las caspasas. Esto se hace con el fin de evitar mutaciones o transformaciones malignas. Bueno, ahora en el aumento intracelular del calcio tendremos que van a ocurrir dos principales procesos. Uno de ellos es en la acumulación de calcio en el mitocondrial, lo que provoca una apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial, lo cual genera que el gradiente de protones se disipe y la síntesis de ATP fracase. Por su parte, habrá una activación de enzimas como lo son las fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas que tendrán distintos daños en la célula. Después continuamos con lo que es el estrés oxidativo y para comprenderlo es necesario explicar lo que son los radicales libres y por esto entendemos que son moléculas caracterizadas por tener un solo electrón no emparejado en su capa externa, lo cual los vuelve muy reactivos ya que tienen la necesidad de donar o de obtener un electrón, atacando o modificando así a las moléculas adyacentes. Por su parte, una especie reactiva de oxígeno es un radical libre derivado del oxígeno que se puede obtener ante procesos metabólicos o procesos inflamatorios. Cuando hay una concentración baja o normal, no sucede nada, sin embargo, comienza a ser dañino cuando hay una concentración alta. He de mencionar que hay distintas especies reactivas de oxígeno, donde en esta lista las más destacables es el peróxido de hidrógeno por ser una de las más comunes y el radical hidroxilo ya que es la que genera mayor cantidad de daños. Por su parte, hay distintos mecanismos por los cuales estas especies se eliminan, donde podemos dividirlo en dos grupos. Uno que es por enzimas, donde encontramos a las catalasas peroxidasas, a las superoxidodismutasas o conocidas como SOD, y a la glutatión peroxidasa. Y por su parte tenemos antioxidantes que son vitaminas, donde encontramos a la A, a la C y a la D. Ahora en la cuestión de los daños tenemos tres mecanismos, donde uno es la peroxidación de lípidos de membrana, donde sucede algo característico y es que la interacción de un lípido con un radical forma peróxido, lo cual es una reacción en cadena autocatalítica. Por su parte tendríamos lesiones en el ADN, los cuales las especies pueden generar roturas en cadenas individuales, dobles, formación de enlaces cruzados o formación de aductos. Por último daño tenemos a la modificación oxidativa de las proteínas, donde puede ocurrir una oxidación de las cadenas laterales de los aminoácidos, del esqueleto de la proteína o la formación de enlaces cruzados, y esto va a afectar de manera en la que se puede dañar la acción de las enzimas, la alteración de la conformación de las proteínas estructurales o el aumento de la degradación de las mismas. A modo de resumen, tendremos que la lesión molecular a través de sus distintos mecanismos va a ocasionar distintas lesiones a un nivel subcelular que se va a hablar más adelante de eso. Y vamos a tener que el conjunto de dichas lesiones como tal lo que genera el daño celular, que puede tomar tres caminos distintos, donde el más grave sería la finalización en la muerte celular. Y por último, de mi parte, hablaré un poco sobre algunas enfermedades relacionadas al daño de ADN que son generadas por mutaciones. En este caso encontraríamos a la drepanocitosis, que es una mutación en el gen HBB que termina en la formación de glóbulos rojos rígidos con forma de hoz que pueden obstruir los pequeños vasos sanguíneos. Tendríamos a la osteogénesis imperfecta, que son mutaciones en los genes COL1A1 o COL1A2, que termina en la formación de huesos extremadamente frágiles. Y por último tendríamos a la fibrosis quística, que es una mutación en el gen CFTR y termina la acumulación de un moco espeso en los pulmones y en el tracto digestivo. Bueno, mi nombre es Dana y yo le voy a hablar sobre la lesión subcelular, mencionando el daño que van a sufrir ciertos organelos. Entre ellos tenemos el daño mitocondrial, ya que la mitocondria son elementos esenciales en todas las vías que conducen a la lesión y a la muerte celular. Y esto es entendible porque, si bien sabemos, la mitocondria se aporta a la energía de vida al producir ATP, aunque también por otra parte van a ser dianas de muchos estímulos nocivos. La mitocondria sufre lesión por dos casos principales, que es el aumento del calcio citosólico y por la privación de oxígeno. Y lo que la hace sensibles a prácticamente cualquier estímulo nocivo, incluyendo la hipoxia y tóxicos. Además de que la mutación de los genes causa algunas enfermedades hereditarias.
Ahora existen tres consecuencias principales al daño mitocondrial. La primera es el agotamiento de ATP, ya que la disminución de la síntesis de ATP y el agotamiento de esta molécula a menudo se asocia tanto a lesiones hipóxicas como químicas, como anteriormente se mencionó. Y es importante hablar de que el ATP se produce de dos modos. La vía principal en la célula de mamífero, que es la fosforilación oxidativa del difosfato de adenosina, y esta reacción tiene como resultado la reducción de oxígeno. La segunda, la vía glucolítica, capaz de generar ATP en ausencia de oxígeno, y además del daño mitocondrial o el fracaso de alguna de estas vías, tenemos que las causas principales de agotamiento de ATP también es por la reducción del aporte sanguíneo y de nutrientes. Continuando con el agotamiento de ATP, el daño mitocondrial provoca con frecuencia la formación de un canal de alta conductancia de la membrana mitocondrial, llamado por transmisión de la permeabilidad mitocondrial, por lo que la apertura de este canal de alta conductancia determina la pérdida de potencial de la membrana mitocondrial, lo que conlleva al fracaso de la fosforilación oxidativa y al agotamiento progresivo de esta molécula, de la molécula de ATP, y lo que culmina en necrosis, por lo que la reducción del ATP al 5-10% de las cantidades normales tienen efectos extensos sobre muchos sistemas celulares críticos. Continuando con las consecuencias, tenemos que la actividad de la bomba de sodio de la membrana plasmática dependiente de energía se reduce, por lo que el fracaso de este sistema de transporte activo condiciona la entrada y la acumulación de sodio en el interior de las células y la disminución de las concentraciones de potasio. También continuando, tenemos que el metabolismo energético de las células se altera, si disminuye el aporte de oxígeno a las células, la fosforilación oxidativa se detiene, por lo que estos cambios estimulan la actividad de la fosforilasa y la fosfofructosinasa, es lo que conlleva el aumento de la velocidad de la glucogenólisis y glucólisis en un intento de mantener el aporte de energía generando ATP a través del metabolismo de la glucosa proveniente del glucógeno. Ya como consecuencia de todo esto, los depósitos de glucógeno se van a agotar rápidamente. Ahora, hablando sobre el daño de la membrana, que esto puede afectar la integridad de las funciones de todas las membranas celulares, y van a existir varios mecanismos bioquímicos que pueden contribuir al daño de membrana. Tenemos la reducción de la síntesis de fosfolípidos, ya que la producción de fosfolípidos puede verse reducida como consecuencia de funcionamiento mitocondrial defectuoso, por lo que se reduce la producción de ATP y de este modo afectan las vías de biosíntesis dependiente de energía. También tenemos el aumento de la degradación de fosfolípidos por lo que lleva a la acumulación de productos de descomposición de lípidos que tiene un efecto detergente sobre las membranas, anomalías de citoesqueleto, que se puede reducir la separación de la membrana celular de citoesqueleto que conlleva a la célula que sea susceptible a la distensión y ruptura. Por lo que también vamos a hablar de que el daño de distintas membranas celulares tiene efectos diversos sobre las células, entre ellas tenemos daño de la membrana mitocondrial, membrana plasmática, la lesión de la membrana lisosómica, muy importante estas tres. Y por último, tenemos el estrés del retículo endoplasmático, respuesta a las proteínas no plegadas, ya que la acumulación de proteínas mal plegadas puede superar los mecanismos adaptativos y desencadenar la apoptosis. Si se acumulan proteínas no plegadas o mal plegadas en el retículo endoplasmático, desencadena varias alteraciones que recibe colectivamente el nombre de respuesta frente a proteínas no plegadas. La respuesta a la proteína no plegadas activa vías de señales que aumenta la producción de chaperona. Las chaperonas son las que controlan el retículo plasmático, las respuestas, eh, el plegamiento correcto de las proteínas recién sintetizadas, potencian la degradación protosómica de las proteínas anómalas y ralentizan la traducción de proteínas, reduciendo así la carga de proteínas mal plegadas en la célula. Y si esta respuesta citoprotectora es incapaz de hacer frente a la acumulación de proteína, la proteína mal plegada, la célula activa las caspasas e induce la apoptosis, y a esto se le denomina estrés del retículo endoplasmático. Y por último, se cree que las proteínas mal plegadas, es la anomalía celular responsable de varias enfermedades neurodegenerativas. Así es todo. Hola, mi nombre es Jesús Daniel Guro Benzor y el día de hoy les voy a hablar acerca de la patología de los lisosomas. Recordando un poco qué son los lisosomas son organelos celulares que contienen enzimas hidrolíticas conocidas como hidrolasas ácidas que se activan en un entorno ácido con un pH que va de 3.5 a 5.5 mantenido por una bomba de protones dependiente de adenosine-trifosfato. Estas enzimas lo que hacen es degradar diferentes tipos de macromoléculas como lípidos, glucoproteínas y mucopolisacáridos. Las enfermedades de almacenamiento lisosómico surgen debido a la eficiencia de una de estas hidrolasas, lo que provoca la acumulación de sustratos no digeridos en los lisosomas y a la distensión del compartimiento celular.
Estas enfermedades se clasifican según el tipo de material acumulado. Tenemos que los esfingolipidosis acumulan esfingolípidos. Los mucopolisacaridosis acumulan mucopolisacáridos. Se han llegado a identificar hasta 70 enfermedades por depósito lisosómico y el día de hoy les voy a hablar de acerca de 3. Primero tenemos la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad está caracterizada por la acumulación de glucosilceramida, especialmente en los lisosomas de los macrófagos. Esta enfermedad es prevalente en la población judía ashkenazí, mayor a la población en general. Se estima que la frecuencia es de 1 de cada 4.000 nacidos vivos en esta población. La patología se debe a la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Esta deficiencia está relacionada con la mutación del gen glucosidasa beta en el brazo largo del cromosoma 1. Las características clínicas dependen del tipo. Tenemos que el tipo 1 crónica no neuropática es la forma más común y tiene una mayor incidencia en la población judía ashkenazí. Tiene una incidencia de 1 de cada 500, 800, en cambio en la población en general tiene 1 de cada 40.000 hasta 60.000. Los síntomas es esplenomegalia indolora, hiperesplenismo, anemia, leucopenia, trombocitopenia. En la tipo 2 tenemos neuropática aguda. Esta es una variante rara y se presenta a los 3 meses de edad con hepatoesplenomegalia y signos neurológicos que aparecen rápidamente, llevando a un deterioro neurológico grave y a la muerte a los 3 años de edad en infante. La tipo 3, neuropática subaguda, esta combina características de la tipo 1 y tipo 2 con un inicio neurológico tardío y una progresión más lenta, permitiendo que las personas que padecen de esta enfermedad puedan vivir hasta los 30 años de edad. La enfermedad de Tay-Sachs, esta es una enfermedad genética catastrófica que pertenece al grupo de gangliosidosis GM2. Se caracteriza por la acumulación de gangliósido GM2 en las neuronas del sistema nervioso central, debido a un fallo en la degradación lisosómica. Esta tiene una tasa de incidencia de 1 de cada 30 en la población judía ashkenazí, que la provocan. Sin embargo, 1 de cada 4.000 nacidos vivos presentan la condición homocigota. La patología se debe a una mutación en el gen exosaminidasa en el cromosoma 15. Esta enzima es responsable de la degradación de gangliósido GM2. La deficiencia de exosaminidasa A provoca la acumulación de GM2 en las neuronas, lo que lleva a la extensión celular y a la formación de cuerpos citoplasmáticos membranosos en las neuronas afectadas. Esta tiene una manifestación clínica a los 6 meses y 10 meses de edad, comenzando con debilidad progresiva, hipotonía y disminución de la atención. La mayoría de niños que presentan esta enfermedad mueren antes de los 4 años de edad. Por último, hablaremos de la enfermedad de Niemann-Pick. Esta enfermedad es una forma de esfingolipidosis que implica el catabolismo alterado de los esfingolípidos de la membrana celular. Tenemos que hay diferentes tipos, el tipo A, tipo B y tipo C. Las características clínicas, dependiendo del tipo, el tipo A inicia en la lactancia con hepatoesplenomegalia y neurodegeneración progresiva. La mayoría de los pacientes mueren antes de los 3 años de edad y tiene una incidencia de 1 de cada 40.000. En el tipo B es variable con hepatoesplenomegalia y sintomatología neurológica mínima. Los pacientes pueden sobrevivir hasta la edad adulta. Y la tipo C es bioquímica, genética y clínicamente diferente al tipo A y tipo B. En la tipo C se asocian mutaciones en los genes NPC1 y NPC2 que codifican proteínas transportadoras de lípidos. Estas se encuentran en el cromosoma 18. La enfermedad neurológica progresiva es característica y causa discapacidad y muerte prematura en los casos de etapa temprana. Hola, mi nombre es Arika, yo les voy a hablar sobre el tema de lesión celular. Este puede ser producido por cuando la célula es sometida a algún tipo de agresión o un estrés de tal magnitud que la célula ya no puede adaptarse a él. Bueno, hablaremos de las causas. La primera que mencionaremos es la privación de oxígeno, de la cual va enfocada en lo que es la hipoxia, que es la deficiencia de oxígeno que causa lesión celular al reducir la respiración oxidativa aeróbica. Después tenemos a los agentes físicos, que pueden ser traumatismos mecánicos, temperaturas extremas, cambios bruscos de presión atmosférica, radiación o shock eléctrico. Después tenemos a las sustancias químicas, los fármacos y las drogas, que van desde la unión de glucosa y sal, el arsénico, el cianuro, el mercurio, los contaminantes ambientales, también pues los insecticidas, herbicidas, monóxido de carbono, aminato, alcohol, fármacos con efectos secundarios tóxicos también. Después tenemos a los agentes infecciosos, las riquecias, las bacterias, los hongos, formas superiores de parásitos. Después tenemos también a los que son las reacciones inmunitarias, ya que estas pues a muchos agentes externos como lo son los virus y las sustancias ambientales es una causa realmente importante de lesión celular y también lesión tisular. Después tenemos a las anomalías genéticas. Hay extremas y sutiles. Las extremas pueden ser un cromosoma extra, un ejemplo, el síndrome de Down, y las sutiles, una sustitución de un par de bases, por ejemplo, una anemia drepanocítica. Y por último tenemos a los desequilibrios nutricionales, causas importantes de lesión celular, las cuales pues se deben por escasez de nutrientes que puede ser autoimpuesta. La deficiencia de proteínas y calorías, normalmente y mayormente en poblaciones con menores ingresos. También se puede ver hambrunas, a dietas inapropiadas e incluso a un exceso de alimentación. Después hablamos sobre lo que es la progresión de la lesión. Sus primeros cambios pues normalmente son sutiles, se detectan mediante técnicas histoquímicas, ultraestructurales o bioquímicas. Sus cambios son de minutos a horas después de lo que es la lesión y pues unos cambios más visibles en microscopio óptico o incluso a simple vista pueden tardar horas o días. Después hablando sobre lo que es la lesión celular reversible, hay que mencionar que las alteraciones funcionales y estructurales en estadios iniciales o formas de lesión pues tienen dos características principales, la cual es la tumefacción generalizada de la célula y el cambio graso. La tumefacción generalizada de la célula pues se produce por la entrada de agua, que esta se debe habitualmente al fracaso de la bomba de sodio-potasio.
potasio, y el cambio graso es aplicado en órganos implicados activamente en lo que es el metabolismo de los lípidos. Después tenemos a las alteraciones bioquímicas, que incluyen agotamiento de ATP, daño mitocondrial, aumento de la permeabilidad de las membranas celulares, acumulación de hero, entrada de calcio y una respuesta de proteínas no plegadas y estrés en retículo endoplasmático. Ahora hablamos un poco sobre lo que es la lesión por isquemia e hipoxia, que es la causa más frecuente de lo que es la lesión celular en medicina clínica. Se desarrolla como una consecuencia de la hipoxia, que es inducida por la reducción del flujo sanguíneo debido a una obstrucción mecánica, y también se puede producir por la disminución del drenaje venoso. Afecta el metabolismo aeróbico, el cual cesa, y la generación aeróbica de energía pues también se ve afectada y fracasa. Además, la isquemia pues causa un daño celular y tisular más rápido y grave que el que causa la hipoxia. Los mecanismos de la lesión en células por isquemia entra pues lo que es el factor 1 inducible por hipoxia, que promueve la formación de vasos nuevos, estimula las vías de supervivencia celular y aumenta la glucólisis. Una estrategia útil para contrarrestar este efecto pues es la inducción de una hipotermia transitoria, la cual reduciría las demandas metabólicas de las células sometidas a estrés, disminuyendo así la tumefacción celular y suprimiendo la formación de radicales libres, y así inhibir la respuesta inflamatoria. Después tenemos a la lesión por isquemia reperfusión, la cual es consecuencia la cual da como consecuencia pues tejidos reperfundidos terminen sufriendo lo que es la pérdida de células viables. Se produce pues por lo que es el estrés oxidativo, la sobrecarga de calcio intracelular, la inflamación y también por el sistema de complemento. Después tenemos a la lesión causada por radicales libres. Como principal pues tenemos a la peroxidación lipídica, la cual es uno de los principales mecanismos a través del cual pues los radicales libres causan el daño celular. Pues aquí ya que se da este daño se causa normalmente en las membranas celulares. Como consecuencia pues está la peroxidación lipídica. Como último tenemos a la lesión química tóxica, la cual pues sus vías principales de lesión se producen químicamente. Tenemos a dos, la toxicidad directa, que por ejemplo es la intoxicación por cloruro de mercurio, y también tenemos pues lo que es la conversión de metabólicos tóxicos. Mi nombre es Kimberly y yo les voy a hablar sobre lo que es la muerte celular. Tenemos dos tipos de muerte celular. La primera es la necrosis o muerte celular accidental, que este es el reflejo de una lesión que daña irreparablemente tantos componentes celulares que la célula se desmorona, esto generando una respuesta inflamatoria local que limpia los restos. También tenemos lo que es la apoptosis o muerte regulada, que esta es mediada por vías moleculares definidas que se activan en situaciones específicas y no tienen ninguna inflamación. Hablando ahora sobre la necrosis, tenemos que es un proceso patológico consecuencia de una lesión grave caracterizada por lo que es la desnaturalización de la proteína celular, el escape de contenido celular, la inflamación local y la digestión enzimática de la célula herida. Las causas principales de estas son lo que es la isquemia, la exposición a toxinas microbianas, quemaduras y daños tanto físicos como químicos. Hablándoles un poco ahora sobre su morfología, podemos ver que la tinción con eosina se intensifica por la pérdida de ARN y la acumulación de proteínas desnaturalizadas. Tiene una apariencia más homogénea y vítrea por la pérdida de glucógeno. El citoplasma se vuelve más vacuolado. Las figuras de mielina llegan a reemplazar las células muertas que pueden llegar a calcificarse, y también podemos apreciar cambios nucleares. Ya para finalizar con necrosis les voy a hablar un poco sobre los patrones de necrosis tisulares. Principalmente tenemos lo que es la necrosis coagulativa, que en este el tejido afectado es firme y las células se llegan a teñir con más eosina. También tenemos lo que es la necrosis liquefactiva, que en esta las células muertas se digieren transformando así el tejido en un líquido viscoso, y la necrosis gangrenosa, que esta afecta extremidades debido a la falta de riego sanguíneo. Continuando con los patrones de necrosis tisulares, tenemos también lo que es la necrosis gaseosa, que es observada principalmente en pacientes con tuberculosis y zoológicamente se ven células fragmentadas rodeadas de inflamación. También tenemos lo que es la necrosis grasa, que esta ocurre en pancreatitis aguda debido a la liberación de lipasas, formando así áreas blancas visibles. Y tenemos también lo último, que es la necrosis fibrinoide, que es el daño vascular donde los complejos antígeno-anticuerpos se depositan en las paredes arteriales. Ahora hablándoles sobre la apoptosis, que también es llamada muerte celular regulada, esta activa enzimas que degradan el ADN y proteínas de las células fragmentándolas en cuerpos apoptósicos. Estos fragmentos son eliminados rápidamente por fagocitosis sin llegar a causar ninguna inflamación. Las causas principales son por procesos fisiológicos normales o por mecanismos patológicos en la pérdida celular por enfermedades. Hablando sobre la apoptosis en situaciones fisiológicas, tenemos que la apoptosis es un proceso normal que elimina células innecesarias y mantiene el equilibrio celular en los tejidos. Es crucial para varias situaciones fisiológicas como son la eliminación de células supernumerarias, la involución hormonal, el recambio celular, la prevención inmunitaria y destruir células que cumplieron ya su función. Hablando ahora sobre la apoptosis en condiciones patológicas, pues la apoptosis, como ya lo mencionamos, elimina células dañadas sin que llegara a causar ninguna reacción, limitando así el daño en el tejido. Es responsable de la pérdida de celulares en varios estados patológicos como son el daño de ADN por radiación y fármacos citotóxicos, las proteínas mal plegadas que desencadenan también la apoptosis, las infecciones víricas que indicen apoptosis y eliminan células infectadas, y la atrofia patológica. Hablando sobre la morfología de la apoptosis, tenemos que las células sufren una reducción del tamaño en el con citoplasma denso y eosinófilo, donde los organelos se llegan a agrupar, la cromatida se condensa y el núcleo puede fragmentarse formando así vesículas y cuerpos apoptósicos. Estos son fagocitados rápidamente y la ausencia de inflamación complica su detección en cortes histológicos.
Ahora hablándoles sobre el mecanismo de la apoptosis, pues la apoptosis es activada principalmente por lo que son caspasas. Este proceso tiene dos fases, que es la fase de iniciación, que es donde las caspasas catalíticas activas desencadenan a una cascada de caspasas, y luego viene la fase de ejecución, que es en la que caspasas terminales fragmentan la célula. Hay dos vías principales para la activación de caspasas, que es la vía mitocondrial o intrínseca y la vía de receptor de muerte o extrínseca. Adentrándonos ahora en lo que es la vía intrínseca, tenemos que en la imagen, en la A, la célula recibe una señal de supervivencia que llega a promover lo que es la producción de proteínas antiapoptósicas. Eso da como resultado que la célula se mantenga en un estado viable, ya que hay una liberación de citocromo C. Por otro lado, tenemos que las señales de supervivencia estimulan la producción de proteínas antiapoptósicas, protegiéndonos a la de las células. Sin esta señal, las proteínas de BH3 se activan promoviendo la apoptosis, activando el BAC y el BAX y bloquear las funciones del BCL2 y el BCLXL, que esto da como resultado la liberación de proteínas mitocondriales como el citocromo C, que activan la cascada de caspasas y llevan a la apoptosis, como podemos ver en el área B de la imagen. Ahora hablaremos sobre lo que es la vía extrínseca, que esta comienza con la activación de receptores en la membrana plasmática, que el receptor FAS se une a lo que es el FAS-L y recluta también lo que es el FAT. Se forma lo que es el DISC, que es la unión del FAS-L, el FAS con FAT y la procaspasa 8. Esta activa lo que es la caspasa 8 por procesos autocatalíticos. Esta misma caspasa 8 activa lo que son las caspasas ejecutoras, que dan así lo que es la apoptosis. Bueno, hablando un poco más sobre lo que es la fase de ejecución de la apoptosis, pues las vías intrínsecas y las extrínsecas de la apoptosis convergen en la actividad de las caspasas, que son enzimas claves en la fase final de la apoptosis. En la vía intrínseca activa lo que es la caspasa 9 y la extrínseca activa lo que es la 8 y la 10. Ambas activan lo que es la 3 y la 6, que estas degradan componentes celulares, incluyendo lo que es el ADN y la matriz nuclear, promoviendo así la fragmentación de los núcleos. Ya para finalizar, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la eliminación de las células muertas, que está en resumido, los cuerpos apoptóticos se fragmentan y atraen los fagocitos, alterando así su membrana, que llegan a secretar factores que facilitan su eliminación sin llegar a causar ninguna inflamación, que esto es un proceso que lo llamamos eferocitosis. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que van a ser las acumulaciones intracelulares. En este caso vamos a tener que las células van a tender a almacenar nutrientes. En este caso vamos a tener que pueden ser nutrientes o células, ¿no? Pueden ser anormales o normales, incluso puede ser endógenos, exógenos, hay distintos tipos que ahorita les vamos a hablar. Entre las sustancias más comunes van a ser lo que va a ser la grasa, el glucógeno, las vitaminas y los minerales, así como otros productos del metabolismo que se puedan llegar a desechar. Sin embargo, estos que desechan, no se desechan, simplemente se metabolizan y se quedan guardados debido a que pues, no se pueden desechar. En un ejemplo de esto pueden ser los pigmentos. Vamos a tener que el más común de esto pues, va a ser el carbón. Bueno, por el primero vamos a tener que va a ser la grasa, en la cual de los mamíferos vamos a tender, pues como todos, a comer nutrientes. Y estos nutrientes se van a almacenar como grasa. Esta va a ser en los adipocitos y en forma de glucógeno. Y estos así a su vez, el hígado y los músculos van a ser los principales donde se va a almacenar. El hígado en sí vamos a tener que los ácidos grasos van a oxidarse y se van a convertir en triglicéridos. Sin embargo, un exceso de estos, debido a diferentes condiciones, nos va a llevar al aumento de lo que va a ser pues la grasa. Y este aumento se va a ver reflejado como gotitas en lo que va a ser los hepatocitos, lo cual nos va a formar lo que viene siendo una lipólisis. Y a esto se le conoce, la más común de este es el hígado graso. Después vamos a tener el glucógeno, en el cual pues es un polisacárido, ¿no? Que se va a almacenar principalmente en el hígado y músculo igual, y se va a degradar solamente cuando sea necesario. En la diabetes no controlada vamos a tener que estos hepatocitos y las células renales van a aumentar de tamaño debido al cúmulo que va a tener esta. Y vamos a tener una deficiencia enzimática, lo cual se le va a denominar como glucogenosis. Va a alterar su almacenamiento. Por otro lado vamos a tener el colesterol, el cual este es un componente esencial de lo que va a ser la membrana celular. Su acumulación puede ocasionar muchos trastornos, sin embargo vamos a tener que los más comunes y más populares va a ser la aterosclerosis, el xantoma, lo que va a ser la enfermedad de Niemann-Pick y una colesterolisis. En este caso vamos a tener que en los xantomas vamos a tener que se va a ver la formación de células esponjosas por el exceso de colesterol. Vamos a ver que estos xantomas se van a almacenar en distintos lugares. Uno de estos va a ser la vesícula biliar. Al almacenarse ahí va a provocar lo que viene siendo un engrosamiento de lo que va a ser la pared de la vesícula. Esto a su vez pues, va a formar una enfermedad, puede llegar a formar una enfermedad crónica. También vamos a tener que la enfermedad como Niemann-Pick va a provocar una acumulación de colesterol en distintos órganos. Esto va a ser debido a una mutación en el transporte lisosómico. Y vamos a tener que, por otra parte, vamos a tener lo que van a ser las proteínas, los cuales van a hacer vamos a tener que una acumulación de proteínas va a presentarse como gotículas o segregado en lo que va a ser el citoplasma. Esto va a ocurrir en caso de un exceso de producción proteica o un daño en su procesamiento. Esto nos va a llegar a formar lo que va a ser unos cuerpos de Husserl. En estos cuerpos de Husserl, vamos a tener que el retículo endoplasmático se va a ver pues lesionado. Y vamos a tener que inclusiones eosinófilas en hepatopatías alcohólicas pueden llegar a causar también un tipo de lesiones. Vamos a ver que también van a existir pigmentos
que estos pueden llegar a ser exógenos o endógenos. El más común de estos va a ser el carbón, que este es uno de los pigmentos exógenos más comunes. Este va a estar asociado con la antitocosis y enfermedades pulmonares como lo va a ser la neumoconiosis. Los tatuajes son otro ejemplo de pigmento y este pues también va a ser exógeno. Y este sí va a ser debido a que va a ser absorbido por los macrófagos dérmicos y se van a almacenar en ellos. Vamos a tener por otro lado los endógenos, que estos van a ser lipofuscina, que el cual se denomina como un pigmento de desgaste que se va a acumular con la edad. Y también vamos a tener la mielina, que esta va a ser, pues nos va a proteger con las radiaciones UV. La homociderina también, que esta va a ser derivada de la hemoglobina y relacionada con cierta sobrecarga de hierro. En este caso vamos a tener que esta última va a tender a acumularse debido a hemorragias o por enfermedades como la hemocromatosis y la hemolisis, causando lo que viene siendo pues una hemosiderosis. En este caso vamos a ver que todas estas acumulaciones pueden llevar a una patología en caso de que sea un exceso de estas mismas. Hola, mi nombre es Ariana y yo les voy a hablar acerca del siguiente subtema, que es la calcificación distrófica y metastásica. Pues primero que nada, ¿qué es una calcificación? Una calcificación se refiere al depósito tisular anómalo de sales de calcio y cantidades más bajas de otras sales como pueden ser hierro y magnesio. Este se clasifica en dos formas, la calcificación distrófica y la calcificación metastásica. Comenzando con la calcificación distrófica, pues este se puede definir como el depósito de calcio en zonas donde ocurrió alguna lesión o necrosis celular. Esta se puede presentar a pesar de que las concentraciones séricas de calcio sean las adecuadas, incluso en ausencia de alteraciones del metabolismo de calcio. Se encuentran en áreas de necrosis de tipo coagulativo, gaseoso o licuefactivo y en focos de necrosis enzimática de la grasa. Generalmente tienden a desarrollarse en válvulas cardíacas ya sea envejecidas o dañadas, lo que dificulta su función o incluso pues las vuelve nula. Las sales de calcio se pueden ver a simple vista, como podemos observar en la imagen, en forma de gránulos finos o acúmulos blanquecinos que también son llamados como depósitos arenosos. Luego pasamos con la calcificación metastásica, que pues este es un depósito de calcio en tejidos normales, pero este es causado por hipercalcemia, generalmente por el exceso de la hormona paratiroidea. Ahora, las principales causas de una hipercalcemia pues serían primero una alta secreción de la hormona paratiroidea. Esto pues puede darse por el mismo paratiroidismo o incluso algún tumor maligno. El segundo punto sería la resorción de tejido óseo. Eso también puede darse por un tumor óseo o por la inmovilización de la persona. Luego tenemos los trastornos relacionados a vitamina D, como puede ser alguna intoxicación con esta. Y por último, la insuficiencia renal, que esta se relaciona más que nada a la retención de fosfatos. Esta calcificación se puede producir de forma generalizada por todo el organismo, sin embargo afecta principalmente a los tejidos intersticiales de la mucosa gástrica, los pulmones, los riñones, las arterias sistémicas y las venas pulmonares. Estos están más predispuestos ya que secretan ácido, por lo tanto tienen un compartimiento alcalino. Para observarlas es posible con la tinción de hematoxilina y eosina, y podemos ver que tienen un aspecto granular amorfo y en ocasiones puede ser aglomerado y basófilo. Estos pueden ser intracelulares, extracelulares o de ambas situaciones. Con el paso del tiempo se puede formar hueso heterotópico en el foco de calcificación y los cuerpos de hepsamoma. Y pues por último les dejé dos imágenes, una de los cuerpos de hepsamoma, cómo se ven con este tipo de tinción, y otro caso que sería un caso de nefrocalcinosis. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo la adaptación celular. De esta me voy a encargar yo, su compañera Camargo, Zazueta Fátima. Vamos a tener por primera instancia lo que viene siendo la regeneración. La regeneración consiste en que es una proliferación. Esta proliferación es para sustituir células que están dañadas o que están perdidas. Y esta proliferación está regulada o controlada por factores de crecimiento, también por el ciclo celular o por interacciones de las células. Ahora pasando a lo que viene siendo la hipertrofia. La hipertrofia ya es una forma de adaptación más puntual. Esta se reconoce por el aumento del tamaño en las células y esto provoca que el órgano crezca. Este no tiene células nuevas, sino nada más que las células están más grandes. De estas conocemos, de casi todas las formas de adaptación tenemos lo que vienen siendo las formas fisiológicas y las patológicas. Hablando más sobre cada una de ellas dos, tenemos que los tipos de adaptación patológicas son aquellos tipos de adaptación que afectan el funcionamiento del órgano o del funcionamiento del organismo. En el caso de las fisiológicas, estas se dan por mecanismos normales que pasan a lo largo de la vida. Puede ser el crecimiento, puede ser liberación de hormonas, entre otras cosas.
Ahora les voy a estar hablando sobre lo que viene siendo la hiperplasia. Esta es el aumento del número de células en un órgano o tejido, esto en respuesta a un estímulo. La hiperplasia solamente va a suceder si el órgano en el que están estas células tiene células que son capaces de dividirse. Esto, pues, como ya les comenté, hace que aumenten las células. Un ejemplo muy característico es cuando hacen una resección de hígado y que este mismo se vuelve a regenerar, pues es la hiperplasia. Ahora pasamos a lo que viene siendo la atrofia. La atrofia es una reducción del tamaño de un órgano o de algún tejido. Esto es debido a la disminución del tamaño y también del número de células. En el caso de la atrofia patológica tenemos que va a estar causada por diferentes situaciones. Lo que viene siendo la carga de trabajo reducida, que es atrofia por desuso. Esa es muy común que en personas que se tuvieron que enyesar algún brazo o alguna pierna. La pérdida de inervación, que viene siendo la atrofia por desnervación. La reducción del flujo de sanguíneo por nutrición inadecuada, pérdida de la estimulación endocrina o por presión, como podría ser algún tumor. Ahora pasamos a lo que viene siendo la metaplasia. La metaplasia es un cambio reversible en el cual un tipo de célula diferenciado es reemplazado por otro tipo de célula. A menudo esto se representa como una respuesta adaptativa, pues lo que estamos viendo, adaptación celular, en la que un tipo de celular es sensible a un estrés o se sustituye por otro tipo de célula que es más capaz de sobrevivir en el ambiente en el que están siendo expuestas. En el caso de la metaplasia epitelial, tenemos que hay un cambio de células de epitelio cilíndrico a escamoso. Tenemos que también se puede ocasionar que viene siendo la metaplasia epitelial. Esta viene siendo cuando el epitelio cambia de escamoso a cilíndrico. Esto es muy comúnmente visto en el esófago de Barrett. En esta, el epitelio del esófago se sustituye por células cilíndricas similares a las del intestino, esto para soportar el ácido gástrico que se causa por el reflujo. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Como último subtema de la presentación tenemos el envejecimiento, tanto del individuo como de la célula. El envejecimiento se define como una diferenciación y maduración del individuo, que supone una pérdida progresiva de la capacidad funcional y termina en la muerte, mientras que el envejecimiento celular es el resultado de un deterioro progresivo en la funcionalidad y viabilidad celular. Existen varios mecanismos asociados al envejecimiento celular, siendo el primero el daño al ADN, teniendo tanto causas endógenas como especies reactivas de oxígeno ya mencionados o errores en la replicación, o exógenas como la exposición a radiación ionizante o ultravioleta o agentes químicos. Estos daños al ADN provocan una disminución en la funcionalidad y reparación celular, acumulándose cada vez más y resultando en enfermedades como cáncer o neoplasias malignas hematológicas en pacientes mayores con mayor incidencia. Un ejemplo de este mecanismo es el síndrome de Werner, que es causado por una mutación en el cromosoma 8 que codifica para una ADN licasa implicada en la replicación y reparación, provocando así una acumulación rápida de daños cromosómicos y presentándose como un envejecimiento prematuro, acelerado y exagerado, como se ve en la imagen. Como segundo mecanismo tenemos a la senescencia, que se define como un estado terminal sin división causado por el acortamiento de los telómeros deteniendo el ciclo celular y la activación de genes supresores de tumores, como el P16 que induce la senectud. Aquí tenemos el genotipo senescente, con detención del ciclo celular, aumento en el tamaño y con forma plana, vacuolización, cambio en la membrana, acumulación de lisosomas y mitocondrias, expresión de marcadores celulares como P16, 21 y P53 y el fenotipo secretor, secreta SASP, que pueden ser beneficiosas y perjudiciales dependiendo de la edad y condiciones del paciente, induciendo a las demás células a la senescencia. Continuamos con la homeostasis defectuosa de las proteínas, dado por el defecto en dos procesos: plegamiento normal de proteínas mediado por las percheronas y el defecto en la degradación de proteínas mal plegadas o dañadas por la autofagia lisosoma o defecto en el complejo ubiquitina-proteasoma. La mala captación de nutrientes puede afectar directamente a todos los mecanismos del envejecimiento celular anteriormente mencionados. Las dos vías afectadas en el envejecimiento son la vía de la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina 1, IGF-1, que promueve un estado anabólico, crecimiento y diferenciación celular. Al envejecer disminuye la expresión de este, que activa su receptor y activa una cascada de señalización, activando así a AKT y este a su vez a mTOR,
que regulan la síntesis de proteínas y el crecimiento celular. Esta interacción es esencial para procesos como el desarrollo muscular y el metabolismo, y su disfunción puede contribuir a patologías como diabetes mellitus tipo 2, obesidad y cáncer. La segunda vía es de las itirusinas, que es una familia de desacetilasas dependientes de NAD con más de 7 tipos que contribuyen a la adaptación al estrés ambiental y promueven la expresión de varios genes que inhiben la actividad metabólica, reducen la apoptosis, incrementan el plegamiento de las proteínas, reducen los efectos dañinos de los radicales libres y aumentan la sensibilidad a la insulina y la glucosa. Se ha demostrado que la reducción calórica disminuye la vía de señalización del IGF-1 y aumenta la citirusina 6, que aumenta a su vez la adaptación metabólica y promueve la integridad genómica. En cuanto a las implicaciones patológicas, pues estas son más que nada enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares y crónico-degenerativas como diabetes, hasta llegar a cáncer. A falta de tiempo, les dejo la imagen con las enfermedades asociadas a cada mecanismo. A nombre de mi equipo, les agradecemos la atención y les dejamos la bibliografía utilizada en la elaboración de esta presentación.